Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya viernes 30 de julio del año 2026. Casi ya terminando la semana y casi también terminando el séptimo mes del año. Ayer recordamos que tuvimos aquí en el estudio al padre Ismael Moreno hablando sobre los números del estudio de opinión que hace cada año el ERIC, y nos llama mucho la atención cómo la principal preocupación de los hondureños y las hondureñas sigue siendo el tema económico, tema de desempleo, tema de cómo llevar comida a la casa. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya pasamos los primeros 6 meses de la administración Asfura. Es un periodo todavía muy corto para poder emitir juicios definitivos, pero suficientemente amplio para identificar algunas tendencias, ¿no? Algunos indicadores muestran señales positivas a nivel económico, otros reflejan desafíos que continúan pendientes, especialmente en el tema pues, el bolsillo de los hondureños. No es tanto ya sobre cuánto está creciendo la economía, sino qué tan sólido es ese crecimiento y quiénes están sintiendo realmente sus beneficios y sus costos. En contexto internacional, reconocemos, ha sido difícil para el gobierno. Estados Unidos mantiene su posición como principal socio comercial en Honduras, mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una política comercial más proteccionista mediante nuevos aranceles y mayores exigencias para la cadena de producción. Esas decisiones influyen en las exportaciones, en la maquila, en la inversión y en últimas instancias en el empleo en nuestros países. Al mismo tiempo, la remesa sigue sosteniendo buena parte del consumo de los hogares hondureños. La inflación ha moderado su ritmo, pero el costo de vida continúa siendo una preocupación para miles de familias, como lo vimos en el estudio. La inversión privada, la generación de empleo formal y la confianza empresarial serán variables determinantes para conocer si el país avanza hacia un ciclo de crecimiento más sólido o si persisten las limitaciones que han acompañado a la economía hondureña durante años. Esta mañana vamos a conversar sobre eso, vamos a revisar esos indicadores con perspectiva, analizaremos no solo las cifras, sino también las tendencias que comienzan a dibujar a 6 meses de la administración. Y nos acompaña aquí el economista, amigo de Más Conscientes también, Guillermo Matamoros, con quien conversaremos sobre pues, cuál es la realidad de la economía del pueblo hondureño actualmente. Así, vámonos a más contexto y comenzamos. Durante los primeros meses de un gobierno, los grandes resultados económicos todavía no suelen ser visibles. Lo primero que comienza a cambiar es la dirección, las decisiones de política pública, la confianza de quienes invierten, la capacidad para generar empleo y la respuesta de los mercados empiezan a marcar un rumbo mucho antes de que sus efectos lleguen plenamente a los hogares. Por eso, los primeros 6 meses de una administración constituyen uno de los momentos más útiles para observar hacia dónde se mueve una economía. Ese análisis, sin embargo, no parte de un punto de equilibrio. Durante los últimos años, Honduras ha enfrentado una sucesión de crisis que condicionó su capacidad de crecimiento. La pandemia provocó una fuerte contracción económica y la recuperación coincidió con la inflación mundial, el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, el encarecimiento del crédito y un escenario internacional cada vez más incierto. En medio de ese proceso, el país ha seguido dependiendo de sus principales motores económicos: las remesas familiares, la maquila, las exportaciones agrícolas y el comercio con Estados Unidos, que continúa siendo su principal socio comercial y el destino más importante de las exportaciones hondureñas. Ese entorno internacional vuelve a transformarse. La administración del presidente Donald Trump ha retomado una política comercial más proteccionista
proteccionista mediante nuevos aranceles a diversos productos importados. Al mismo tiempo, Washington ha endurecido las restricciones contra mercancías vinculadas con trabajo forzado, una decisión que está obligando a empresas y países exportadores a revisar sus cadenas de producción. En ese contexto, comienza a adquirir significado los principales indicadores económicos: el crecimiento, la inflación, la inversión privada, el empleo, el consumo de los hogares y la confianza de los sectores productivos permiten identificar las primeras señales sobre el rumbo que está tomando la economía hondureña y los desafíos que probablemente marcarán los próximos años. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con el economista Guillermo Matamoros. Él es economista especializado en competitividad, productividad y desarrollo económico. Ha trabajado en el análisis del clima, de inversión e industria exportadora y los factores que condicionan el crecimiento económico en Honduras. Sus investigaciones se centran en las reformas necesarias para elevar la productividad y fortalecer la economía nacional. Guillermo, tengo la impresión que también fue usted presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Colegio de Economistas. Del Colegio de Economistas, sí, de abogados. Sí, Pensé que todos son abogados a veces. Del Colegio de Economistas. Buenos días. Un gusto, Oscar. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Ayer tuvimos al padre Melo aquí en este mismo asiento, ¿no?, analizando los números del estudio de opinión del ERIC, un dato que, como hemos dicho, nos permite tener una línea base de a dónde partir, hacer análisis ya del gobierno para los próximos 3 años y medio que le resta todavía a esta administración. El tema económico sigue siendo el tema de principal interés de la población. ¿Cómo ha visto la política económica de este gobierno estos 6 meses? ¿Ha sabido responder a las preocupaciones de la población o están realmente desconectados de lo que está pasando en la calle? Bueno, aquí hay varios niveles de análisis. Yo creo que sí están conectados con los problemas económicos. Creo que han logrado alguna homogeneidad a nivel de algunos de los funcionarios. Creo que, por lo menos en mi análisis, quien se perfila muy claro es Roberto Lagos, que tiene altas credenciales académicas y ya también experiencia. Algunos dicen que tiene poca experiencia, pero sí está muy claro. Siento al ministro Hércules como alguien serio, ellos dos, digamos, y sí siento que entienden, y su énfasis ha sido arreglar, negociar con Fondo Monetario, por un lado, y crear un marco para arreglar todos los desequilibrios que vienen, que son algunos factores estructurales y los problemas coyunturales. Entonces me parece que sí, están conectados. Ahora, ahí hay un espacio. En ese análisis probablemente no sea compartido por toda la sociedad, porque la sociedad, todas estas situaciones que enfrenta Honduras, que ha venido enfrentando históricamente, que han sido como recurrentes, sí. Recurrentes, le golpean el bolsillo. Y entonces acá, en el imaginario nacional, muchos esperan respuestas ya, o resultados ya. Y en economía, infortunadamente, no es como cuando aprietas el botón del televisor y se enciende, sino que acá hay lo que se conoce como el efecto rezago. Las medidas se reflejan, los resultados, los impactos de las medidas se reflejan después. Y no, entonces, la gente está exigiendo resultados en términos de empleo, que le permitan superar la pobreza ya. Porque acuérdate que desde la reforma estructural en Honduras, desde la década de los 90, dijo todo va a mejorar.
Bueno, y no ha habido la consistencia de los diferentes gobiernos en aplicar las medidas. Entonces, bueno, ¿y dónde están los resultados? Ah, que todos nos vamos a sacrificar. Bueno, no todos nos sacrificamos. Entonces, de ahí viene toda una discusión. Pero en resumen, si te puedo decir, creo que sí están claros de cómo abordar. Han logrado acuerdos con el fondo, hay situaciones objetivas que hay que valorarlas como positivamente, pero la gran debilidad es en cuanto a resultados, que en mi punto de vista no se van a ver tan rápido, Y que no se van a tampoco, ver ya. y según entiendo, tampoco es justo pedir resultados inmediatos, ¿no? Porque se toma tiempo. Pero, ¿qué realidad recibió la administración Asfura a nivel económico al ingresar? Porque no recibimos un informe, no recibimos una radiografía del país que dejó Xiomara Castro. ¿Qué realidad recibió económicamente el gobierno de Asfura? Bueno, sí recibió un país con una situación fiscal frágil, con una política monetaria un poco confusa, que en la administración anterior, en mi análisis, se fundamentó, tuvo mucho peso lo ideológico. Sin embargo, también quiero ser claro, la administración anterior, de alguna manera, ¿cómo decirlo? La forma más apropiada, fue intrascendente en términos de política económica. No tenía una política muy definida. Combinaron mucho, no dejaron de ser sensatos, es interesante, ¿verdad? Pero no tuvieron trascendencia. Cuando uno analice después, hacia atrás, va a ser un gobierno que va a pasar así, porque aun cuando al final tomaron la receta del fondo, porque la tomaron, pero su discurso borraba, lo que escribía con una mano lo borraba con la otra. Entonces, cuando uno analice, fue intrascendente en términos de impactos. El presidente del Banco Central, Roberto Lagos, manifiesta que la inflación se debe no únicamente, pero en alguna medida, a la impresión de dinero de la administración anterior, que puso demasiado circulante, y ahora hay algunas políticas del Banco Central que están buscando retirar ese dinero del mercado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ve usted esa afirmación? Me pareció bastante seria la afirmación del presidente del Banco Central. O sea, los números son los números. Y es evidente, incluso si uno recuerda a inicios del gobierno anterior, se habló mucho de un poco de utilizar las remesas. Entonces, en economía... Y se sacó el dinero del Banco Central también, ¿no? Sí, hay una serie reservas. de mecanismos de lo que es la emisión inorgánica, que siempre ha sido la tentación de los diferentes gobiernos, lo que llega a una cuestión conceptual un poco compleja, el tema del impuesto inflacionario que se llama. Los gobiernos siempre tienen la tentación de utilizar al Banco Central para utilizar la emisión como forma para fondearse, utilizar esos recursos. Por eso es tan importante el tema de la autonomía del Banco Central, para evitar ese tipo de cosas. Y es interesante, esa discusión se está dando incluso en los Estados Unidos, cuando Trump empieza a presionar a la Reserva Federal. Entonces, hay un mecanismo que permite, o más bien un marco que impulse el fondo, la OCDE, independencia de los bancos centrales, para evitar este tipo de prácticas que a veces son muy sutiles o muy sofisticadas, pero que ahora las cifras están indicando que sí hubo la utilización del mecanismo de la emisión inorgánica, que es un mecanismo que posteriormente tiene impacto en la inflación. Cuando uno estudia eso, lo ve fácil. Creo que el presidente del Banco Central explicó muy claramente, y es un punto que va a generar mucha fricción, creo yo.
Y eso es un tema, que es un tema ya de la economía política, que hay que verlo también. Es un tema, obviamente no es el único que genera inflación. Está el tema de la inflación importada, que hay que ponerle mucho énfasis al tema. Pero inflación importada es aquella que no depende de nosotros, sino que viene con la guerra en Irán, con el aumento de los combustibles y todo eso. Tú importas petróleo, trasladas la inflación de los países que son tus principales socios comerciales, los trasladas, de acuerdo a la participación que tengan en la economía. Entonces, eso, importas petróleo, eso se va a reflejar en la inflación. Pero hay una serie de mecanismos que operan y que limitan el tema de la acción del Banco Central, el tema de la autoridad monetaria, para poder ser efectivo con sus políticas, ¿verdad? Y entonces habrá que, le quitan margen de maniobra al Banco Central. Porque enfrentar esta situación, yo estoy convencido, y yo no quiero ser pesimista ni transmitir incertidumbre, pero mientras no se solucione la guerra, eso va a seguir pegando. La inflación va a seguir alta en Honduras. Va a seguir pegando. Las medidas de política económica, de la política monetaria, se torna un tanto inefectiva. Y yo encuentro la gente, mire que el gobierno ajustó. Bueno, eso se va a dar. A veces me duele decirlo, pero es real. No podemos esperar mucho, tenemos que ser muy cautelosos en eso. Pero vuelvo al punto. Me pareció un paso bien audaz del presidente del Banco Central plantearlo en términos de acusación, porque eso va a polarizar o podría polarizar un poco y podría distraer al gobierno. Y yo creo, está bien, se dio, yo creo que sí se dio, me pareció muy plausible la explicación que dio, pero bueno, ahora hay que concentrarnos de aquí hacia adelante. En cómo resolver. Porque la gente eso es lo que está pidiendo y ahí hay un punto que hay que tener mucho cuidado. Antes de irnos a la pausa, quizás producción nos puede presentar la primera gráfica que vamos a conversar con Guillermo al volver. Eso se llama la economía, los 6 indicadores de la economía. Tenemos el crecimiento en los periodos, tenemos la inflación, empleo, inversión, consumo privado y confianza económica. Esto es lo que vamos a hablar al regresar de la pausa para que Guillermo nos ayude a entender qué exactamente son esos números y cómo esos números al final también afectan a su bolsillo. Así que ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta, desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras.
por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con el economista Guillermo Matamoros sobre la condición real económica del país. El tema de la economía es que es el tema que es bien difícil para la población poder entender. Hay como dos realidades siempre, Guillermo, y corrígeme si me equivoco. La realidad que nos muestran los datos en la economía, y escuchamos a los ministros y a los presidentes de los bancos centrales hablando de una economía y millones de dólares para aquí, millones de dólares para allá, para todos lados. Pero la otra economía, la de los bolsillos, es lo que la gente ve normalmente. La gente ve el costo de la bomba, el combustible, el aumento del precio del transporte, el aumento de la energía eléctrica. Esas dos economías, ¿cómo las concilian en la academia? Bueno, el problema en la academia es ese, que le cuesta conciliar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque alrededor de los indicadores y de la academia se dan muchas ficciones. Pero el ciudadano de a pie lo ve de otra manera, ¿verdad? Pero de alguna manera la realidad concilia eso. El pueblo hondureño, la sociedad siente dificultades. Si la sociedad siente dificultades en conseguir empleo, en que los salarios le ajusten, en que enfrenta en pagar los préstamos. En pagar los préstamos, en que hay pobreza, es que no anda bien la situación, no anda del todo bien. Nosotros, yo leía un autor, me gusta mucho, un costarricense, Leonardo Garnier. Nosotros estamos en una situación de equilibrio de bajo nivel. ¿Qué es eso? O sea, a nivel económico, todo se puede explicar por equilibrio. Entonces nosotros, nuestra situación es sí, tú y yo nos desenvolvemos, nuestras familias ahí están, las de los amigos, dentro de lo que hay, dentro de un bajo nivel de bienestar, pero es equilibrio al fin, nos acomodamos, 25% que tiene empleo, percibe un salario, opera dentro de empresas formales, probablemente trabaja en una empresa reconocida, tiene acceso a salud, a buena educación, puede mandar a sus hijos a escuela bilingüe. Pero un 75% de la gente se mueve en la informalidad. Dentro de la informalidad, a algunos les va bien, a algunos les va a pocos les va bien, pero la mayoría no le va bien. Entonces, nos acostumbramos como sociedad a vivir con carencias. Pero si lo comparas, la situación con Costa Rica, por ejemplo, que para poner un socio cercano, ellos tienen un equilibrio de más alto nivel. Su nivel de discusión es más alto, su nivel de bienestar es más alto, el acceso a educación, a salud, sobre todo la caja en Costa Rica explica muchas cosas. Es un equilibrio, yo no diría de alto nivel, pero es un nivel de equilibrio más alto. El punto es que nos acostumbramos y decimos, no, es que estamos bien. No, estamos en una situación de equilibrio de bajo nivel, con bajos niveles de productividad. Ya vamos a hablar un poco, analizar un poco esos niveles de productividad también. El estudio del padre Melo ayer, lo cito porque es el dato más reciente que tenemos actualmente para poder analizar, habla de las decisiones económicas del gobierno tomadas para estos grupos económicos y para los grupos empresariales principalmente, y que no terminan de aterrizar en acciones concretas para la población. ¿Sientes que la decisión económica de la administración Asfura está llevándose para una élite y no necesariamente pensando en lo que la gente en las comunidades realmente requiere? No coincido con esa afirmación, porque, bueno, quiero dar alguna aclaración y quiero ser muy claro en esto. Yo trabajo con el sector empresarial. Ahora, como economista, yo trato de ser objetivo. El país se mueve y se va a mover con inversión. La inversión viene del sector empresarial. La inversión pública es otro factor importante, fundamental también, porque acompaña, es complementaria. Pero
el país no puede salir enfocado solo, y yo escucho muchos conceptos que los respeto, los valoro, economía social, está bien, hay un sector importante de cooperativas, empresas asociativas y otras formas, pero no son suficientes, no son un motor, un driver, como se llama, que va a impulsar la economía. Entonces, se necesita el gran capital. Se necesita el gran capital en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en China o en Estados Unidos. No hay otra manera. Y pongamos el caso de China, pongamos el caso de Vietnam. Entonces, cuando o sea, sí es importante atraer al sector empresarial como para que se refleje dentro de los datos que tenía. Tal vez hace falta de datos de la inversión privada. La inversión privada en el país representa a nivel de formación bruta de capital fijo, que es las inversiones en infraestructura, en maquinaria y equipo, representa el 85%. Eso te explica por qué hay que estar cerca, ¿verdad? En lo que... Entonces, si entiendo bien, la apuesta es apostar al gran capital, pensando que eso genera el empleo, porque la microempresa es más para subsistencia, no genera grandes cantidades de empleo. No necesariamente, no. No puede, o sea, un modelo solo basado en economía social o solo en pequeña empresa no va a dar resultados. Por lo menos en el caso de Honduras, hay excepciones. Italia pudo construir una economía que en un principio... Pero hay razones territoriales, políticas, geográficas, pero de lo que se trata es de que debe de haber inversión privada. La inversión privada representa el 85%. Estas son empresas de alta productividad, tienen inserción en el mercado internacional. Alrededor de esa dinámica que generan estas grandes empresas, vienen empresas medianas, vienen empresas pequeñas. Como que prestan servicios a esas mismas empresas. O incluso que produzcan, pero que produzcan con patrones de alta productividad. Que participen en el sector formal, pero en una dinámica de pobreza nadie florece. Entonces hay que hacer una combinación y se va a beneficiar la gran empresa, la mediana empresa y la gran empresa, pero lo que hay que tratar es de romper esa trampa de fragmentación productiva, ¿verdad? En donde las grandes empresas que tienen tecnología, tienen acceso al mercado internacional, tienen acceso a la inteligencia artificial, pero están en enclaves. Eso no se traslada al resto de la economía. Lo que ocupamos es romper eso. El enclave. Para que todo eso se transfiera. Dar condiciones para que pueda crecer en todo el país. Y lograr escalas. Y quiero ser bien claro. Probablemente genere un poco de roncha lo que voy a decir. Yo veo a veces en los diferentes programas se lleva a emprendedor y está bueno, y qué bueno. Pero ojo, necesitamos mucho más que eso. Necesitamos mucho más que eso. No solo empresas que hacen comida, que venden platanitos, no, ocupamos mucho más que eso. Hay que generar industria. Incorporarnos a esas tendencias. A la tendencia global. Globales, así. Ahora, en ese marco, estas empresas que venden alimentos podrían florecer más si se les acompaña en la parte tecnológica, en la parte de financiamiento. Ahora, también se trata de que ese beneficio que se genera muy concentrado en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en la T del desarrollo, que baja por Comayagua, llega a la región sur, se puede expandir, que haya conexión de los diferentes mercados y que hay una dinámica intermercados en todo el territorio nacional. Son decisiones de política que hay que adoptar. Y ahí donde entra el tema energético también entonces. Bueno, el tema energético es un tema clave. Si no hay energía eléctrica limpia y segura, pues es más difícil que pueda construir. Y voy a ser medio poético acá, ¿verdad? La energía es como la sangre en el cuerpo, como la savia en las plantas, ¿verdad? Entonces ocupamos un modelo energético que sea funcional.
que garantice suministro suficiente y que garantice precios competitivos. ¿Por qué? Bueno, ayer estaba viendo en los diferentes programas ciudades que durante 24 horas no tienen energía. Eso no puede ser. El otro tema es el tema de tarifas, que impacta a los pequeños, a los medianos y a los grandes. El tema es un tema importante, de alrededor del 10, 15%, depende del sector. Es el peso dentro de la estructura de costos, el peso de la energía. Y si lo ponemos a nivel residencial, eso es otro tema importante. Entonces necesitamos resolver eso. ¿Por qué? Porque si yo vendo en el mercado local, por ejemplo, compito con productos chinos cuyo costo de energía anda en 6 centavos de dólar. Entonces, si yo vendo zapatos, camisas o comida y los costos de energía son más altos que lo que yo traigo importado, tengo un problema. Y por otro lado, si yo exporto camisetas, arneses eléctricos y el costo de la energía acá es más alto que el que México, el producto es más entonces caro. voy a ser menos competitivo. Claro. Entonces, de eso se trata. Es lo que ya no nos podemos confirmar. Recuerdo cuando yo salí de la Facultad de Economía y empecé a trabajar, lo usual era compararnos. No nos comparábamos mucho, solo nos preocupábamos si valía tanto, si la energía o si los salarios eran tanto. Hoy ya no es así. Ya ni siquiera. Bueno, después nos empezamos a comparar a nivel regional. ¿Por qué? Porque el país, Honduras, compite con los otros países en los mercados internacionales, en los mercados de exportación. ¿Quién coloca más en los mercados de exportación? Pero ya eso no es suficiente. Ahora viene de China, viene de Vietnam, viene de cualquier país. Entonces, competimos con todo. Entonces, no se trata de que solo mejorar, sino mejorar más que el otro. Veamos el primer cuadro, Franklin, por favor, nos ayuda en producción. Ahí está, este cuadro que queríamos analizar porque me llama la atención aquí este dato. Ahí usted puede verlo, estos son los indicadores, según la fuente que tenemos el Banco Central de Honduras e Instituto Nacional Estadístico, ¿no? 4.9% de desocupación en cuanto a empleo. Solo el 5% de la población hondureña está sin empleo. Ese dato no es que está malo, pero sí oculta otra realidad. Eso es lo que es la tasa de desempleo abierto, gente que no trabaja. Pero en el caso de Honduras, además de eso, está todo lo que es el subempleo visible e invisible. Hay alguna gente que trabaja la jornada laboral, pero gana menos del salario mínimo. Y hay otra gente que trabaja muy poco. Hay gente que tiene que poner una pulpería en su casa, hay trabajo familiar no remunerado. Entonces, eso no está expresado. Cuando uno hace, ya hace los números, más del 50% de la fuerza de trabajo enfrenta problemas de empleo. Yo creo que para la próxima es mejor poner personas con problemas de empleo, o porcentaje con problemas de empleo, que suma este dato de desempleo abierto, que es el que tú tienes acá, más el desempleo visible, el desempleo invisible, más los desalentados. Ese es el subempleo. Desalentado. Los que ya no buscan trabajo porque saben que no van a encontrar trabajo. Ya no, ellos están convencidos que no van a encontrar. ¿Y de cuánta población estamos hablando desalentada para buscar empleos? Bueno, tendría que, pero es importante, creo que anda un 2-3%, ¿verdad? Es importante. Gente que ya no busca trabajo porque sabe que no va a encontrar. No lo recuerdo en este momento, pero entonces más del 50% de toda la fuerza de trabajo enfrenta problemas de empleo. Y eso es consistente con algunos datos que ha dado OIT
que sitúan la informalidad en más de, o en alrededor del 80%, y otro tanto que hay varias formas de medirlo. Que aparezca aquí, porque en el estudio del ERIC, y vuelvo a citar otra vez el estudio del ERIC de ayer, no porque digo es el único que tenemos ahorita reciente a mano para poder estudiar, habla de que 1 de cada 2 hondureños dice que no tiene empleo actualmente, ¿no? Según ese estudio. Bueno, coincide con lo que mencionaba, ¿verdad? De que la gente, las cifras oficiales indican que han creado esa categoría. Yo tengo esta discusión con alguien con el cual trabajo, que es el director general de la Asociación de Maquiladores. Me dice, usted los economistas en redes, es desempleo, me dice. Porque alguien que se pone a vender frutas en la orilla de su casa está desempleado, me dice. Bueno, en toda la jerga de los economistas, no necesariamente está desempleado, genera algún nivel de ingresos, entonces se clasifica como un tipo de subempleo. Se creó otra categoría, que son las personas con problemas de empleo. Gente que gana menos del salario mínimo, o gente que trabaja 3 horas, 4 horas, y gana menos del salario mínimo también, ¿verdad? Entonces, se trata de medir en función de los ingresos que perciben, ¿verdad? Y en las horas que trabajan. Vamos a irnos a una pausa. Al regresar de la pausa vamos a analizar un poco cuáles son los motores, los principales motores de la economía que se mantienen, cuáles son los nuevos que podrían surgir también, para ver ya en este panorama que estamos haciendo cuál es la condición económica real del pueblo hondureño. Ya volvemos. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Una de las principales preocupaciones que ha sido consistente en la población hondureña y que ha sido también consistente la incapacidad de los distintos gobiernos también de dar soluciones es el tema económico. El tema económico que define la vida y las decisiones y las acciones que tomamos como familia y como grupos también. Mencionaste algo en la introducción y es que los diferentes gobiernos que no han logrado acertar. Cuando uno analiza, yo recuerdo cuando entrábamos al proceso de las democracias electorales, el eslogan de Suazo Córdoba fue
la revolución del trabajo y la honestidad. Trabajo. Y uno empieza a analizar los diferentes gobiernos, todos han introducido el concepto de trabajo. Pepe Lobo era trabajo y seguridad. Trabajo y seguridad. Y uno analiza todos y en su discurso... El de Tito Afura es trabajo, trabajo y más trabajo. Más trabajo. Todos lo introducen. Pero cuando uno analiza cómo fue evolucionando el número de personas con problemas de empleo, es impresionante, ¿verdad? Ha venido creciendo sistemáticamente. Eso refleja que los gobiernos no han acertado en eso, en crear esas condiciones para que el sector privado creciera y pudiera generar esas oportunidades de trabajo. Ese es el gran reto. Pero ya eso es un concepto general. Ahora lo tenemos que ver a nivel de sectores. Solo para recapitulando un poco. Creo que el país sí tiene estabilidad macroeconómica. Hay logros, hay nivel de reservas internacionales. La inflación, aunque ha repuntado como resultado de los precios del petróleo, pero todavía estamos a niveles de un dígito, un poco pasando el 5. Habrá que ponerle cuidado. 5.6, sí, casi cerca de 6. Si vamos a cerrar según el fondo en 5.7, que está un poquito, está por encima. Nos pega mucho lo de Estados Unidos, que no puede tampoco, no puede, es muy dura. Ahí estamos en ese equilibrio, aunque de bajo nivel, los niveles de crecimiento no van mucho, pero hay ciertos factores positivos, aunque no nos guste, las remesas todavía crecen y eso beneficia, llega al consumo y eso tiene un gran impacto en la economía, es fundamental. Hay riesgos. Si se cayeran las remesas como efecto de la política migratoria o porque hubiera una recesión en Estados Unidos. Pero no estamos en recesión ni nada. Volvimos donde casi siempre hemos estado. Salimos ya de la crisis de la pandemia, porque la pandemia no estamos en crisis. Sí, la pandemia puso una crisis a todo el globo, ¿no? Ya dejó secuelas, pero ya volvimos a ese equilibrio. Pero es un equilibrio de bajo nivel. Es vivir un poco en la precariedad y solo un 25% más o menos que anda mucha concentrada en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Diciéndolo en lenguaje coloquial, usted puede salir con sus cuentas a fin de mes, pero no se enferme porque si se enferma ya le desbarató todo, que no se le arruine el carro. Entonces, es correcto, lo ha reflejado muy bien. Entonces, a mí hay una palabra que se utiliza mucho, a mí me gusta. A mí no me gusta eso de trabajo digno, trabajo decente, no me gusta. A mí me gustan trabajos prósperos. Eso es concepto que no le gusta. Sí, no, porque un trabajo digno, si yo pago el salario mínimo, es un trabajo digno. No, yo no aspiro a eso. Yo aspiro a trabajos prósperos, que puedas mejorar tú, que puedan mejorar tus hijos. Pero si mis hijos no pueden mejorar, entonces ya no me gusta. Entonces, ¿cómo crear prosperidad? Cómo crear ese entorno favorable. Y hay enormes... Dentro de la complejidad, dentro de las dificultades, hay enormes posibilidades para lograr eso. El sábado en una reunión social, me invitó unos amigos, me encontré con un español que trabaja en el sistema financiero, vino como consultor y se quedó trabajando. Y me decía, Centroamérica va a ser la Madonna. Me llamó muchísimo la atención. Una enorme oportunidad para expandirse y va a expandirse. Es interesante cómo lo ve alguien que viene de allá. Ahora, hay dificultades, porque si uno analiza Centroamérica, el Triángulo Norte, Nicaragua, han venido administrando pobreza, no queremos eso. Costa Rica y Panamá ya son otro nivel. Es otra realidad. Ya es otra realidad. Panamá fue la Madonna, la diva en América Latina en términos de crecimiento. Todo, giró mucho alrededor de la expansión del canal, construir un país muy orientado a servicios financieros. Tiene sus bemoles también, ¿verdad? ¿Quién no los tiene? Pero
sí hay prosperidad. Veamos cuáles son los principales rubros donde la gente trabaja actualmente. Tenemos ahorita que en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca hay un 25% de la actividad económica que ocurre en esos espacios. Comercio y reparación de vehículos hay un 21% de la economía se mueve ahí. Industria, manufactura incluida la maquila, un 14%. Construcción, un 8.5%. Turismo y alojamiento, un 6.1%, y otras actividades económicas, un 29%, ¿no? Estos son los datos, la distribución de población ocupada por actividad económica. Es interesante que hayas puesto esto. Normalmente todo el mundo analiza solo la participación de los sectores en el PIB, en el PIB. Pero cuando se comparan ambos, ahí hay un indicador de productividad y refleja mucho los problemas. Por ejemplo, la participación de la agricultura en el PIB anda, creo que en 12%. ¿Qué quiere decir? Que la participación de la población es casi el doble que la participación del sector en la economía nacional. Eso es un indicador de problema, de ineficiencia. Tendría que ser por lo menos igual. Eso es correcto. Ese es un indicador de eficiencia. ¿Y seguimos siendo entonces una sociedad agrícola? No, aquí hay un problema. Los sectores de mayor participación en la economía, tradicionalmente agricultura, manufactura, comercio. Manufactura anda alrededor de un 20%. Ahora, y ahí estaba concentrada, eran los sectores que más absorbían mano de obra. ¿Cuál ha sido el problema? Por un lado, con la tecnificación, bien o mal, con la tecnificación, esos sectores redujeron su participación o la mantuvieron, pero dejaron de contratar tanta mano de obra. ¿Por qué? Porque ya hubo riego, fertilizante, todo el tema de tecnología, mecanización. Entonces absorben mucha menos mano de obra. Y ese es el problema de empleo que vemos. El otro tema, muy poca gente quiere quedar en la agricultura, en el campo, en ciudades rurales. La gente migra acá porque ve más oportunidades. Y eso es otro tema que tenemos que abordar. Hay un proceso acelerado. Hay que construir oportunidades también para que la gente quiera quedarse en el campo. Por un lado, ¿verdad? Yo ahí tengo mi punto. Yo sí creo que hay que ser muy efectivos con las políticas agrícolas, que ser muy eficientes. Pero no coincido, y esto puede generar roncha también. No coincido, yo escucho a algunos que dejan el campo la solución. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso. Por lo menos no en Honduras. Con esto no estoy diciendo que no hay que producir en el campo, pero si voy a producir en el campo, que sean con todas las de ley, con tecnología, con acceso a financiamiento. Porque si no, simplemente estamos reproduciendo pobreza, ¿verdad? Las remesas siguen siendo principal rubro económico de nuestro país. Ya siento que los gobiernos perdieron la vergüenza porque en algún momento, o por lo menos no, quiero decir, ya siento que los gobiernos por lo menos ahora les da vergüenza porque en algún momento incentivaban las remesas como un logro de la economía de nuestro país. Terrible, terrible. Pero así lo hacían, lo ponían como un éxito de la administración, el aumento o mantener las remesas dentro de la economía, cuando más bien refleja el fracaso del país. Creo que me leíste en la mente, ¿verdad? Efectivamente. Hay que ver, las remesas son positivas para el que las recibe. Mucha gente pobre que recibe puede comer, educar a sus hijos. Pagar la colegiatura. Pagar la colegiatura. Tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza, en mejorar el bienestar. Mantiene la economía. Pero son, como tú muy bien lo has dicho, reflejo del fracaso del modelo económico, del modelo productivo que tenemos. Son una expresión de ese fracaso, de muchas fallas y que no le dan oportunidades a la gente para insertarse y quedarse en el país. Entonces, pero ahí está.
Entonces, obviamente no se puede renunciar a la remesa. Pero ¿qué tan seguro, qué tan arriesgado es que tengamos una economía de país en donde el 25% depende de las remesas? Si eso se cae, colapsa todo. Sí, solo quiero hacer una precisión. Las remesas no son parte del PIB. Lo que sí es que esas remesas afectan el consumo, que sí es parte del PIB. Para ver un poco la dinámica de la economía. Ahora, ya en 2007, 2008, con la crisis subprime en Estados Unidos, en donde muchos hondureños, que se dio en el sector construcción, muchos hondureños quedaron con las manos arriba, que había que mandarles más bien. Sí, de vivienda, que es el principal rubro de ocupación de los hondureños en Estados Unidos. Sí, entonces se sintió mucho el impacto de eso. Eso es uno de los riesgos, si Estados Unidos entrara en una recesión, por un lado. Y el otro tema es la política migratoria, ¿verdad? Que impacta, ¿verdad? Pero por mientras ahí están. Y todo el mundo se pone feliz y los negocios se han construido alrededor de eso. Entonces, el desafío es, hay que crear una economía próspera que no dependa de las remesas. Si vienen, pues vendrán y va en algún momento, si se restringen, que no te golpee. Pero ¿cómo crear una economía próspera? ¿Dónde crear una economía próspera? Ese es el gran desafío de Honduras. No podemos estar dependiendo de esa remesa. Ahí están y siguen creciendo. Crecen menos, sí. No quisiera ser alarmista, ya veo, siempre va a seguir eso complicado con Estados Unidos, pero no podemos seguir dependiendo de eso definitivamente. Eso también tiene algunos factores negativos, digamos. Si bien es cierto, es positivo en el sentido que atenúa, mitiga la pobreza, pero también crea desincentivos para incursionar en el sistema productivo. Uno escucha decir que la gente se va, por ejemplo, en todo el país. Mucha gente se está yendo para Estados Unidos por diversas causas. Entonces es mucho más difícil. Hay comunidades en donde hombres y mujeres se están yendo. Y eso nos crea otro problema social. Hay comunidades en el país donde solamente viven los viejos y los niños. Los viejos y los niños, todos los abuelos. Adultos en edad productiva ya se fueron para los Estados Unidos. Tengo que irme a una pausa. Al regresar, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Continuamos con discusión de la economía. Ya volvemos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Este sábado a las 7 de la noche en Stories los espero para presentarles a la familia Obando Maldonado. Referentes del tenis aquí en nuestro país. Nos van a contar, Mr. Elvin y Miss Raquel, cómo ellos dejaron la oficina para dedicarse al 100% al tenis y cómo este hermoso deporte les ha llevado a emprender en un negocio familiar que ha trascendido fronteras y que está cambiando la historia para muchos atletas hondureños. Los espero este sábado. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Guillermo Matamoros, economista, sobre la realidad económica de nuestro país. Guillermo, parece que la inflación, según los datos que nos presenta el Banco Central y otras instituciones, está como bajo control. No está disparada, pero la gente sigue sintiendo que las cosas suben de valor, suben de precio. ¿Por qué se da esa diferencia entre la inflación como dato global, pero que la realidad económica es que usted va a la bomba y la gasolina subió, y va a la pulpería y todo sigue subiendo? Es que son dos conceptos relacionados, pero son diferentes. La inflación mide el incremento generalizado, el incremento general en los precios de toda una canasta de consumo. No mide si me alcanza o no me alcanza. Son dos cosas diferentes, están relacionadas, sin duda. Ahora, estamos por encima del rango meta de inflación y se está sintiendo. Por ejemplo, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es relevante la participación del presidente del Banco Central, porque ya tenemos la gasolina el fuego por el impacto de los derivados del petróleo, pero a eso se suma los impactos de una política monetaria que creó los incentivos para que creciera. Entonces hay que tener mucha cautela, porque Honduras es interesante. Honduras tiene una tradición de baja inflación, junto con el Triángulo Norte, contrario al resto de los países que tuvieron crisis hiperinflacionarias. Hemos llegado a 30, que ya es horrible. Pero ¿Cuándo llegamos a 30? ¿Con Ascona? No, ¿En el tiempo de Ascona? En el post-Callejas, cuando Carlos Flores, Carlos Reina, como un poco venía del ajuste, pero al final se pervirtió el ajuste al final de Callejas, y eso impactó en la administración Flores y costó mucho. Cuando ya entramos a un tipo de cambio flexible, llegamos a tener hasta 35% de inflación. Cuando uno pasa de 2 dígitos ya ojo, ya hay que tener mucho cuidado. Ahora, uno debe acercarse a la inflación de su mayor socio comercial. Ese es un nivel bueno. Yo no te voy a decir si 6 es altísimo, pero todavía se puede reducir. Acercarse al nivel del socio comercial mayor. Andamos en un poquito más alto del promedio de Centroamérica. Entonces, hay que poner semáforos en amarillo. Esa sería la figura que te podría hacer. Pero, ¿por qué la gente siente eso? Porque hay insuficiencia de ingresos, que ese es el otro tema, ¿verdad? O sea, la gente gana poco. ¿Por qué? Porque hay mucha informalidad. Yo hacía unos números, claro, fue un poco selectivo el análisis, sacando algunos números de la encuesta de hogares, pero dejando los salarios en el sector formal. El promedio salarial en ese sector es mayor que el ingreso promedio de los asalariados del sector privado. Porque dentro de los asalariados del sector privado hay todo tipo de empresas. Pero si sacas lo que son empresas formales, me salía un ingreso promedio como de 21.000 empiras. ¿Ese es el ingreso promedio de los hondureños, 21.000 empiras? No. Es por abajo. Pero si lo sacas del sector formal, de empresas del sector formal, sí, va a andar por ahí. En la maquila, por ejemplo, se gana por encima de los 20.000 empiras mensuales. Eso es lo que se gana. Ahora, ¿cuánto gana alguien que esté en el informal? En promedio, me salían como 7.000 empiras. Entonces, es mejor estar formalizado. Eso quiere decir que 3 veces, los ingresos son 3 veces mayores. Entonces, uno de los enfoques debería de ser cómo formalizamos. Pero hay que traer el análisis, hay que hacer un verdadero diagnóstico estratégico, porque hay miles de diagnósticos, pero no nos centramos, que nos conduzca a cómo formalizamos. Esa es una de las políticas que hay que impulsar. ¿Cómo hacemos para formalizar? Porque ya vimos, o los números pueden demostrar, que el que está en el mercado formal
gana 3 veces más que el que está en el mercado informal. ¿Cómo concilia la familia promedio con un salario de 7.000 empiras con el costo de la canasta básica que va por 15.000 empiras actualmente? ¿Cómo concilia esas decisiones económicas? Bueno, eso es lo que vemos, ¿verdad? Aquí se da, y vuelvo al tema de la inflación, la inflación tiene 2 efectos. Te hace relativamente más pobre. Porque si tú ganas 100 y tienes una canasta de bienes de 10 bienes, entonces puedes comprar 10 bienes, 10 por 10, ¿verdad? Pero si los precios suben un 10%, suben a 11, ya no vas a comprar 10 unidades, solo vas a poder comprar 9, te hiciste más pobre. Eso es un efecto de la inflación. El otro efecto es el efecto sustitución. Uno empieza a tomar decisiones para sustituir la calidad de los productos. Sí, si el precio de los combustibles sube, vas a dejar de consumir otras cosas. Eso es el tema, ¿verdad? Si el precio de la carne de res sube, te vas a bajar a pollo. Si el pollo sube, vas a dejar de comer carne. Igual, el incremento de los precios de los derivados del petróleo impacta en primera ronda en la bomba. Pero después viene un efecto de segunda vuelta, ¿verdad? Impacta en las tarifas de energía eléctrica, en el transporte, después se traslada a la cadena de alimentos. Y después, como todos los agentes económicos sufren eso, lo trasladan al consumidor. Al consumidor. Después baja el precio del petróleo, de los derivados. Sí se vuelve a modificar la estructura de costos, pero el regreso es más lento. El regreso es más lento. O sea, sube mucho más rápido, baja mucho más lento. Veamos el gráfico que tenemos preparado para el bolsillo de los hondureños. Esto es el bolsillo de los hogares. Esto es lo que, entiendo, se gasta en una familia normal, ¿no? La inflación por persona, Esto es por persona, ¿verdad? Gasto de consumo por persona, estamos hablando de 5.400 lempiras mensuales. Ingreso de asalariado privado, está hablando ahí de 11.000 lempiras. ¿Cómo ves este gráfico, Guillermo? Bueno, sí, es lo que refleja la encuesta, ¿verdad? Es lo que refleja la encuesta. Y ese ingreso, ahí está lo de las empresas formales y lo de las empresas informales. Sería importante que el INE separara un poco, porque el 50% de los asalariados ganan menos del salario mínimo. Eso se explica por muchas empresas informales. Desde el momento que no cumplen con pagar el salario mínimo, son empresas informales. Tampoco le pueden dar acceso a una red de protección social, como el Seguro Social. Que son temas que inciden en la cobertura de las necesidades básicas, alimentación, salud, educación. Estaba escuchando algunas voces de los empresarios que hablan de que el proyecto de empleo por hora que se presentó recién no funcionó, que ha sido un fracaso. ¿Qué pasó ahí en ese tema que no tuvo los resultados que aparentemente esperaba? Parece que fue concebida una ley muy restrictiva porque nos enredamos. Tú creo que viviste en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos tiene años, mucho de su trabajo es empleo por hora. Así es. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, un tío mío me dijo, vení, te voy a cortar el pelo, me dijo, pues yo trabajé de barbero. El otro, te voy a dar hamburguesas, porque yo vendía hamburguesas. Ellos estudiaron allá. Es normal. Todos los países han tenido, acá no lo satanizamos. Creo que eso fue uno de los errores en la administración anterior, porque sí ideologizó el tema. Entonces, hacer una ley tan restrictiva parece que no está teniendo resultados. Ahora, la ley de empleo por hora es un medio, uno de varios. Pero no resuelve todo. No resuelve todo. Es importante. Hay sectores en turismo, en call center, que es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria textil maquiladora no es un tema. Allá son jornadas completas. Porque el tipo de industria requiere jornada completa. Pero también hay quien puede trabajar a medio tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa discusión tan ideológica, no tiene sentido. Todos los países, desde hace mucho tiempo, China tiene empleo por hora.
Entonces, ahora, hagamos una ley de empleo por hora que compita, que se adapte, que responda y alejar esos temores. Y quien la violente, pues se le sanciona. Pero nos enredamos, nos cuesta tanto, ¿no? Y en todos los países se están aprobando empleos por hora. ¿Qué sucedió en call center? Muchas de estas empresas están afiliadas al sector textil maquilador. Entonces alguien me decía, bueno, ¿y qué impacto tuvo en ustedes? Uno de los mayores inversionistas. No, mira, nosotros teníamos 8.000 empleos. 4.000 en el turno matutino, otro en el vespertino, otros 4.000. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos siempre 4.000, ¿verdad? Pero nada más que de tiempo completo. ¿Ves? Pero ya no seguimos promocionando Honduras como destino de inversión. Eso fue lo que se logró. Por toda esa discusión estrecha, desconectada de la realidad. Y hay ahí una enorme oportunidad de empleo en el sector de servicios, que pueden ganar bien. Y antes de que nos vayamos, la esposa de uno de mis hijos fue despedida en la pandemia. La despidieron feo, abogada. Como a muchos, ¿verdad? Las circunstancias obligaban, no lo justifico. Pero. Entonces ella, la mantenían y todo, se puso a estudiar. Y después, ya era abogada, bueno, pero después se puso a trabajar. Llegaba a mi casa y estoy trabajando, me decía, en un call center. Pero un día que venía con mi hijo, espérate que la están entrevistando para un trabajo en Estados Unidos, de un call center. La misma empresa en que trabaja la contrató como gerente en Miami. Ella vive en Miami, vive en Brickell. Se fue ganando como $65,000. Es interesante, ¿verdad? Al año. Al año. No, será ya escaló, ya gana cerca de $100,000, ya tiene algún tiempo. Entonces, hay oportunidades, ese es el nuevo mundo. Y hay que formarse también, porque si uno se queda nomás y era bilingüe y todo, pero ese es el nuevo mundo. Entonces, cuando viene una visión así, un poco cerrada, estrecha, que ve fantasmas por todos lados, ahora, y que la gente lo cumpla, y que, porque ocupamos que la gente esté empleada formalmente para que tenga acceso a redes de seguridad social, como el seguro social, que le llamamos, a la formación profesional, que de otra manera desempleados no tienen acceso. Vámonos a la pausa. Usted está viendo Más Consciente de ICN. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Consciente de ICN. Esta mañana estamos hablando de economía con el licenciado economista Guillermo Matamoros. Guillermo, hemos preparado acá un semáforo de la economía, ¿no? Esto es, algunos datos ya nos explicabas, por ejemplo, el crecimiento económico está contemplado acá a 1.2%, pero eso es trimestral. Eso es con base trimestral. En base anual nos movemos, Honduras se ha movido entre 3.5 y 4%. Sí. Más o menos esperamos lo mismo para este año. Sí, todavía pareciera que este año andamos un poquillo por abajo del crecimiento potencial, ¿verdad? Entonces, ojo, hay que impulsar por ahí, ¿verdad? Lo que queremos ahorita es ver este semáforo para que puedas tú decirnos si te parece. Nosotros lo colocamos aquí en verde y amarillo, la mayoría de estos elementos, pero a lo mejor nos hace falta elementos para poder saber si tendría que irse alguno rojo, ¿no? Veamos entonces, el crecimiento ya dijimos, está en lo normal, está en lo esperado. Debería ser mejor si queremos mejorar como país, pero eso es lo que tenemos ahorita. Pero eso es lo que hay, y a veces yo escucho que hay que crecer al 6. No es tan fácil crecer al 6. Claro, esto es insuficiente para responder a los retos que tenemos, pobreza, generación de empleo. Pero tampoco es que por magia vas a crecer 6%, hay que alterar significativamente. Y cambiar la matriz de producción, cambiar todo el proyecto económico del país. Confianza económica, más de 50 puntos, ¿qué es eso? ¿Cómo los agentes económicos interpretan la gestión del gobierno? La economía se basa en confianza. Si te dicen la inflación va a ser tanto, el tipo de cambio no se va a mantener, entonces la gente confía, toma decisiones económicas, ¿verdad? La economía es confianza. Por eso el programa monetario busca transmitir eso, para generar certidumbre en las decisiones económicas, ¿verdad? Y sí siento que ha mejorado. Se superamos todo aquello de la polarización, aquella discusión horrorosa de lo político y que le damos tanto énfasis. Entonces el país está más tranquilo, pero ojo, la encuesta de Eric está reflejando, pareciera que la percepción de la gente no está satisfecha. Yo creo que eso el gobierno debe de tomarlo en consideración. O sea, podemos decir aquí que de confianza macroeconómica está en verde, pero en la economía de la gente podríamos estar en amarillo. Sí, acá se entrevistan muchos agentes económicos que andan en el ajo, economistas, empresarios, pero ojo, no está del todo satisfecha la gente. O sea, no hay que nublarse. Yo lo digo con la mayor objetividad posible, ¿verdad? Porque, como tú dices, la gente responde de acuerdo a cómo le ven la fiesta, de acuerdo a cómo le impacta en el bolsillo, ¿verdad? Tenemos empleo. Ya hablamos de que este 4.9% es un número engañoso porque solamente habla de un tipo de empleo, tendría que ser más alrededor. ¿Está bien lo dejamos en amarillo o tendría que ir a otro número? ¿Qué número tendría que ser si no 4.9%? Sí, yo creo que es un poquito menos que amarillo, tal vez no en rojo, pero yo creo que ese es el gran desafío del país. Sí, ese es el gran desafío, porque en la medida que tienes gente que no está incorporada al mercado de trabajo o que está incorporada de manera informal, no le va bien, está inconforme, te crea... Cuestiones de autoestima también y todo, ¿no? Sí. Y hay un tema que genera conflictividad social. Sí, así es. Ojo, entonces yo ahí tengo mi valoración de que hay que ponerle mucho más énfasis. Vienen otros temas. Y ese al final, el principal demanda de la población hondureña también, lo que la gente quiere realmente es empleo. Pero el empleo no es como la administración anterior que creía que todos iban a trabajar con el gobierno. Ese no es el empleo que se está buscando, es condiciones para generar empleo dentro del país. ¿Qué condiciones se requiere para poder tener empleo? Bueno, generar fuentes de empleo. Confianza, seguridad jurídica, hay que atraer inversión, hay que desarrollar infraestructura logística, pero eso es, como diríamos en buen hondureño, lo de cajón, lo cajonero.
Pero el mundo está cambiando. Yo anduve viendo a mi hijo en Miami y ahí había andado un robot que yo sentía que me andaba persiguiendo. Y pues uno no está acostumbrado. Uno va a los supermercados y mira los robots aquellos grandotes también que están moviendo entre los... Sí, y ese fue en la calle. Andaba y a la par mía le llevó una pizza a alguien que la había pedido. Eso es el nuevo mundo. Entonces, la innovación. Hay que entrarle a la innovación. Tú ya ves lo de la inteligencia artificial, que va y hay que verlo en sentido positivo, ¿verdad? Cómo nosotros nos insertamos en eso. Tal vez no a generar modelos de inteligencia artificial, pero sí cómo los utilizamos para el sector agrícola, para identificarle al productor, fumigar. Yo era director de un banco y se aprobó a una empresa para que comprara drones que vienen y van a fumigar planta por planta. Entonces hay que empezarlo a ver así, ¿verdad? Y la responsabilidad del gobierno es crear las condiciones para que es crear las condiciones. No hacerlo. No hacerlo, es que ese es el problema. Y ojo, en el imaginario nacional, los políticos le han metido a la gente que es el gobierno. No, si el gobierno juega su función, la inversión pública representa no más del 15%, la formación bruta de capital fijo. El 85% es del sector privado. En consumo, igual, el 80% es consumo privado. Y en empleo, igual. El empleo es, hay 2.5 millones de personas empleadas y 200.000 personas en el gobierno. Sí, entonces, ¿dónde está? Es por el lado del sector privado. Ahora, el gobierno debe de proveer bienes públicos, carreteras, electricidad, salud, educación. Yo creo que la mejor política social es generar empleo. Tengo una última pausa, ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Guillermo, ya se nos está acabando el tiempo en los 2 minutos que nos quedan antes de tener que terminar. La pregunta es, resumiendo, si tuvieras que resumir la condición de la economía del país actualmente, en pocas palabras, ¿cómo la definirías? Tenemos estabilidad macroeconómica. Estamos viviendo igual que siempre. No terminamos de progresar, de prosperar.
hay cosas positivas, no hay crisis así que vamos a caer en una recesión. Pero acá lo que hay que hacer es ver hacia el futuro y concentrarnos en incrementar la productividad. Que así como crecen las empresas grandes, porque hacen innovaciones, porque tienen acceso al crédito, porque pueden atraer socios, porque tienen un mercado, eso también se traslade hacia las pequeñas empresas, para que esas pequeñas empresas puedan escalar, puedan transformarse. Y ese es el problema del país. Hay capacidad insuficiente y dispersa. ¿Cómo hacemos para que todo, si alguien trabaja acá muy bien y se va, pierde todo ese acervo? ¿Cómo podemos lograr que ese saber eso se transforme en saber colectivo y eso impacte a la productividad? ¿Y qué es la productividad? Producir más con menos, para decirlo de manera sencilla, ¿verdad? Entonces, ese debe de ser el reto, debemos de mirar hacia el futuro. Hay enormes oportunidades dentro de la complejidad. Ahora, no es fácil, hay miles de análisis, pero un verdadero diagnóstico estratégico que nos lleve no solo a ver las causas, las remesas, la informalidad, sino ni siquiera, no solo ver los efectos, ni siquiera las causas, sino cuáles son las restricciones que nos impiden actuar sobre esas causas. Eso yo diría que por ahí es el enfoque. Gracias, Guillermo, por habernos acompañado esta mañana y gracias a usted también por habernos acompañado. Esto fue Más Consciente. Mañana, y déjeme avisarle de ya, mañana tendremos aquí de visita al expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, porque vamos a hablar un poco sobre la región, qué pasa en Costa Rica, qué pasa en Nicaragua y qué pasa también en el resto de Centroamérica. Así que no olvide sintonizarnos mañana. Esto fue Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada. Quédese con Dr. Tox. Sigue inmediatamente después de los comerciales. Hasta mañana. Tenga usted un buen día.